Vivimos en una época marcada por señales claras, profecías cumplidas, tensiones políticas, guerras y una sociedad que nos recuerda que la venida del Señor Jesús está cerca. Son tiempos de cambios, tiempos decisivos, tiempos disruptivos. La Biblia habla de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Hoy, más que nunca, Dios busca hombres y mujeres que disciernan los tiempos. Porque tiempos disruptivos exigen de hombres que conozcan los tiempos, sepan cómo actuar y puedan guiar a otros. Tiempos disruptivos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, su versículo 2 y 3. Durante todos estos días hemos estado empleando el término escatología, y escatología es una composición de dos palabras griegas. Está la palabra griega eschatos, que significa último, y está la palabra logos, que significa estudio o palabra. Por tanto, cuando hablamos acerca de lo que es la palabra escatología etimológicamente, esta palabra escatología significa estudio de las cosas finales. Es la ciencia que se encarga de estudiar los eventos que han de venir y que han de suceder muy pronto. Muchos quizás se estarán preguntando, pero ¿por qué el pastor está hablando de los tiempos finales? ¿Por qué el pastor está enseñando tanto acerca de estos eventos proféticos que han de suceder? Porque cuando usted analiza su Biblia, que es la misma Biblia que yo tengo, la Biblia, la palabra de Dios, usted se dará cuenta que la Biblia es un libro profético, completamente profético. Por ejemplo, la Biblia tiene 31.102 versículos. En la Biblia hay 31.102 versículos bíblicos. Y de estos 31.102 versículos, hay 8.352 con material profético. O sea, el 27% de esos versículos hablan acerca de lo que ha de suceder muy pronto. Entonces, eso despertó en mí la curiosidad de hablar constantemente acerca del fin de los tiempos. ¿Y no se ha fijado usted que Jesús, el Hijo de Dios, habló también acerca del final de los tiempos? Y Jesús nos motivaba constantemente a que velemos, a que no durmamos. Por algo es, ¿verdad que sí? Pero curiosamente estuve también investigando que hay 737 tópicos que son proféticos. Y también estuve investigando que de 66 libros que tiene la Biblia, hay 62 que contienen material profético, con excepción solamente del libro de Ruth, del libro de Cantar de los Cantares, del libro de Filemón y de Tercera de Juan. Son los únicos 4 libros de la Biblia que no contiene material profético. De 66, hay 62 de ellos que contiene material
profético. De manera que la Biblia tiene, como les acabo de explicar, 31.102 versículos. Y estos 31.102 versículos están divididos. Hay 23.145 versículos que están en el Antiguo Testamento. Y hay 7.957 versículos que están plasmados en el Nuevo Testamento. Entonces, si la Biblia tiene tanto material profético, ¿por qué nosotros como iglesia no nos profundizamos en esos tópicos proféticos? ¿Por qué la iglesia de hoy está hablando de tantas cosas menos de los acontecimientos proféticos? ¿Por qué la iglesia de hoy ha perdido el interés en estudiar estos temas proféticos que son tan importantes? Sabiendo que Jesús dijo que le prestemos atención a estos eventos proféticos. Sabiendo que Jesús dijo que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Si la palabra de Dios profetizó acerca de la primera venida de Jesús, y la primera venida de Jesús se cumplió con exactitud, ¿piensa usted que no se va a cumplir su segunda venida? Permítame en el día de hoy pensar en voz alta. Mira, una de las estrategias que yo uso a la hora de estudiar la palabra de Dios es hacerle pregunta a la misma palabra, y como la misma palabra tiene la respuesta, después que yo le hago una pregunta a la misma palabra, con la misma palabra yo consigo la respuesta. Y yo voy a pensar en voz alta en este momento. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: si nosotros no creemos que Jesús ha resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Y si Jesús no resucitó, pobre de nosotros. Como diciendo, estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo completamente el tiempo y somos dignos de conmiseración. En otras palabras, somos dignos de que se nos tenga pena por nuestra ignorancia. Pero como Jesús resucitó y hay un montón de gente que es testigo de su resurrección, entonces nuestra fe no es vana. Y ahí se sostiene todo lo que conocemos hoy como el Evangelio. Entonces sabemos por la palabra profética, que es más segura, la Biblia, que Jesús vino por primera vez. Y la primera profecía acerca de la venida de Jesús está plasmada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Oye, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y esa profecía de Génesis 3, capítulo 15 se cumplió con exactitud. Ahora, si usted piensa que Jesús no viene por segunda vez, en su segunda venida, entonces, si nosotros pensamos que Jesús no viene por segunda vez, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Te das cuenta lo importante que es estudiar la profecía de la palabra de Dios? Y antes de leer el texto que le acabo de dar, de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, yo quiero que pensemos en lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 13, y estoy abriendo un paréntesis para que usted le tenga amor a los eventos que han de venir, a los eventos proféticos, que usted trate de investigar más sobre eso, que usted profundice sobre eso. Yo sé que hay muchos textos en la Biblia que son de bendición para la iglesia,
Por ejemplo, la palabra de Dios te enseña cómo tú tener una vida exitosa. Eso no está mal, eso está bien porque está en la palabra. La palabra te enseña de cómo tú prosperar económicamente, te da principios de prosperidad. La palabra de Dios te da principios de fe. La palabra de Dios te da principios de administración, incluso de cómo tú administrarte bien y no malgastar lo que Dios te da, de tú ser un buen mayordomo, un buen administrador. La palabra de Dios te enseña cómo tú ser un buen padre de familia, cómo amar a tu esposa, cómo amar a tus hijos. La palabra de Dios está cargada de principios que son importantes y el evangelio hay que predicarlo por completo. Pero la pregunta es, ¿por qué razón la iglesia en estos últimos tiempos se ha descuidado tanto en estos temas proféticos? ¿Por qué razón? Porque muchos se han dividido a raíz de estos temas proféticos, han entrado en controversia, y ellos, para no seguir entrando en controversia y chocando con los demás, prefieren no estudiar a profundidad estos temas proféticos para no buscarse problemas ni crear cierto tipo de fisura. Otros en el pasado, por ejemplo desde el año 1970 más o menos al 2000, se concentraron en hacer mucho énfasis en la venida de Jesucristo y en el arrebatamiento, y muchos pusieron hasta fecha, y Cristo entonces no vino en la fecha que ellos pusieron, y entonces muchas personas se desinteresaron de estos temas proféticos, porque incluso muchas personas le sacaron ventajas comerciales a estos temas y vendieron muchísimos libros. Hay un libro que se llama Los que se quedaron, que vendió millones de copias. Libros como El Anticristo, libros como La Segunda Venida de Cristo, y le sacaron una ventaja comercial. Y con el tiempo, como Cristo no vino en el año 2000, donde se prevenía, donde ellos profetizaban que venía más o menos por esos años, y como no vino, la gente perdió el interés. Y no trate estos temas porque apelan a la lógica y comienzan a decir, desde hace mucho tiempo estamos diciendo que Cristo viene y Él no se aparece. Y la gente ha perdido el interés de hablar acerca de estos temas. Prefiere no tocar esos temas. Y otra de las razones es que la gente está muy apegada a lo terrenal. Esa es otra razón. La gente está muy apegada a lo terrenal, que no quiere salir de la tierra, no quiere despegar con Cristo, quiere primero tener hijos. Hay gente que han dicho, ay, yo no quiero que Cristo venga ahora porque yo quiero tener mis hijos. Oye eso. O yo quiero tener mi familia. Otros dicen, yo quiero ver todo lo que Él me ha prometido, yo no quiero que venga ahora, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi auto, el auto de mis sueños. Y otros dicen, ay, hasta que no conozca Europa, yo no quiero que Cristo venga, porque primero quiero conocer a Europa. Óyeme, pero la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios nos tiene reservadas allá en el cielo. Y tú quieres que conocer la Europa. No venga ahora porque quiero conocer a New York. Porque dicen que el que no conoce New York muere ciego. Son razones que la gente pone muchas veces. Pero eso no es lo que la palabra dice. Jesús enseñó todo lo contrario.